comparando diferentes eventos de Fortnite que han existido en un vídeo. Deja tu like y disfruta de la película. Si digo Fortnite, nos viene a la cabeza mil cosas, pero entre ellas, la más top, los eventos de Fortnite. Durante estos años nos han regalado eventazos desde el Cubo Kevin hasta el más reciente, que es el del Omni. O eso creo yo, de verdad. No lo sé, ahora mismo me habéis pillado. Pero bueno, Bertos, ¿qué van a hacer hoy, tío? Dímelo ya, por favor, dímelo ya. Vamos a comparar los tamaños de los jefes de eventos. El Cubo Kevin es así, el misil es así, la estatua de la fundación es asá. ¿Cómo será el Omni? Así que acompáñame porque vamos a descubrirlo ahora mismo. El primer evento que vamos a comprobar va a ser el del Cubo Kevin, porque creo recordar que fue el primero de todos. La verdad que sí fue el primero. Y el tamaño que tiene es el original del Cubo Kevin, así que lo vamos a pegar ahí. Perfecto, lo pegamos aquí. Y bueno, para el que no se lo crea, este sería el tamaño del Cubo Kevin. Pero si tenéis alguna duda, os voy a poner este vídeo en el que se ve el tamaño exacto del Cubo Kevin. Y como veis aquí abajo tiene el cactus. El cactus, si haces una suma de cactus, entonces serían un total de 1, 2 y más o menos 3 cactus, o por ahí, depende el tamaño, porque esté más pequeño. Entonces, sabiendo esto, cogemos los cactus y hacemos pau, ponemos uno ahí, ponemos otro aquí, ponemos otro aquí. Depende del tamaño de los cactus, pero efectivamente esto es así. No creo que sea el tamaño exacto ese de ahí, porque sería extremadamente grande. Pero bueno, teniendo esto en cuenta, este sería el tamaño del Cubo Kevin. ¿Y cuánto mide el Cubo Kevin? Tranquilos, vamos a verlo. Ah, bueno, claro, ¿cómo lo vas a ver si no te deja ponerte encima? Vale, lo que voy a hacer va a ser marcar aquí abajo en los metros. Y entonces ahora voy a subir por aquí, subo para arriba y efectivamente el Cubo Kevin mide 15 metros, 16 metros más o menos. Entonces se podría decir que el Cubo Kevin es el tamaño más pequeño de un evento de Fortnite, un jefe de evento de Fortnite. Antes de continuar con el siguiente evento, hay que recordar que también hubo un Kevin Isla. El Kevin Isla era bastante, pero que bastante grande. Era, la verdad, que más o menos de este tamaño. Estaba todo destrozado. Aquí abajo estaba el Cubo Kevin, recordarlo, pim pam. Así que marcamos abajo cuánto mide. Y aquí arriba pone que mide unos 60 metros. O sea que me parece una maldita burrada. 60 metros ya de isla, es bastante guapo. Pero ahora pasemos al evento de cohete, que yo personalmente no lo pude ver, no estaba en casa. Pero bueno, aquí tenemos el cohete en cuestión. Así que lo ponemos aquí, lo enchufamos. Aquí vemos la altura que tiene, lo bonito que era. Bertos, ¿cuánto mide? Hay que subirse arriba para comprobarlo, compa. Ahí está puesta la marca. Bueno, no, mejor aquí en el suelo, porque si no cuenta bien. Muchos me podéis preguntar, oye, Bertos, pero a lo mejor el tamaño no es exacto. A lo mejor era más grande en el evento y aquí lo han puesto más pequeño. Si está aquí en prefabricado de este tamaño, posiblemente sea el mismo. O sea que vamos a ver, nos ponemos encima. 30 metros, efectivamente, 30 metros mide. En el número 1 tenemos al Cubo Kevin, en el número 2 tenemos al cohete y en el número 3 tenemos a la isla del Cubo Kevin, que ya de por sí es enorme. Este evento que estáis viendo todavía no ha pasado. Es la estatua, la fundación versus el oso, el robot. Así que vamos a comprobar el tamaño exacto de la estatua, porque posiblemente a lo mejor en un futuro haya algún evento de él. Aquí estamos dentro de una partidita y vamos a comprobar el tamaño de la fundación. Vamos a poner para ello un marcador justo aquí debajo de sus pies. Y ahora nos toca subir para arriba y comprobar si esto es o no es. Ahí está, subimos, gente, subimos y nos colocamos encima del cabolo de la fundación. Y efectivamente hace un total de unos 84-85 metros. Vamos a aproximar a 85. O sea que este sería de momento el más alto de todos los eventos con jefes. Aunque bueno, esto no es un evento, pero bueno, podría ser un evento en un futuro. Actualmente tenemos todos estos tamaños de eventos comprobados, pero faltan todavía lo más top. ¿Qué habrá aquí? Pues vamos a comprobarlo. El siguiente monstruo que vamos a comprobar el tamaño es este bichote que estáis viendo por aquí. Fue un evento picardo, así que vamos a comprobar el tamaño de este bicho y luego será el del robot. He cogido este frame exacto porque vamos a comprobar el tamaño de este cabolo. La verdad que este cabolo tiene que ser bastante grande. No es el mío, ¿eh? Vamos a poner aquí el tamaño del pedazo de bichote este. Vamos a quitar la espada. Y si tenemos en cuenta el tamaño de lo que mide esto, que lo vamos a hacer enseguida, así que vamos a ponernos en la parte más alta de la cabeza. Ponemos la marca aquí justamente, subimos para arriba y será más o menos por aquí. Bueno, o sea, la cabeza le mide ya más o menos 33 metros. Vamos a redondearlo a 35 metros. Me parece una burrada, gente, me parece una burrada. Teniendo eso en cuenta, más o menos, vamos a poner aquí en la misma perspectiva. Más o menos está ahí. Hay que tener en cuenta que de aquí a aquí son 35 metros. Y vamos a subir para arriba unos 35 metros más.
Las líneas rojas es la altura de este bichote, teniendo en cuenta que cada cabeza son 35 metros, 3 cabezas, que hace un total de 35 por 3, 105, más la parte baja de una, esto de aquí no mucho más, son unos 15 metros, ahí lo tenemos. Hace un total de 120 metracos de bichote. Se posiciona pero por mucho, muy por encima del resto. Parece una tontería, pero el edificio que tiene el bicho hace que sume unos 15 metros más de altura. A mitad de la pelea lo pierde, por lo tanto son 120 metros, así. Y si le quitas esto de aquí, serían unos 105 metros de bicho. ¡Vaya locura! Pero ahora hay que tener en cuenta cuánto mide el robot. El robot tiene que ser bastante más grande, porque ya aparentaba ser más grande. Hay que tener en cuenta que el robot salía de eso de ahí. Madre mía, es que este robot va a ser enorme. Aquí lo tenemos, chavales. No sé exactamente si este es el tamaño que tenía. Sinceramente me parece muy pequeño aquí. Creo que en el evento era mucho más grande. Vamos a poner aquí el marcador y ahora toca subir arriba y ver cuánto mide. Efectivamente, no medía tampoco, porque literalmente le sacaba unos cuantos metros al bichote. Para que os hagáis una idea, acabo de poner al lado la espada y está muy pero que muy descompensado del robot. Y es bastante fácil de saber. Si nos metemos al evento, fijaros que la espada es como básicamente un poquito de una pierna. Entonces, para saber el tamaño exacto de cómo es la espada del robot, para que os hagáis una idea, fijaros cómo era el tamaño de la espada. La verdad que tengo bastante dudas para sacar el tamaño del robot, pero creo que es 2 espadas. ¿Por qué? Una espada, la perspectiva parece que hace la mitad de su cuerpo. La otra mitad del cuerpo será otra espada. Así que vamos a ver cuánto mide una espada. Son unos 120 metros. Otra espada serían 240 metros. O sea, no puede ser, es demasiado. Yo diría que el robot será más o menos unos 180, casi 200 metros de altura. La verdad que con este tengo muchas dudas, por ello os voy a pedir en los comentarios que me digáis qué pensáis de cada uno de ellos y si opináis lo mismo que yo o opináis otra cosa. De momento tenemos todos estos tamaños. La verdad que de momento me concuerda bastante. Yo mismo me estoy sorprendiendo con lo que estoy analizando y creo que está más o menos correcto. Pero Bertos, ¿queda algún evento que sea el más grande hasta la fecha? Deja tu like. ¿Ya lo has hecho? Bien. ¿Te has suscrito al canal? Bien. Ahora mismo te lo muestro. Os presento el evento más grande hasta la fecha. El evento con el tamaño más grande nunca visto. Pero Bertos, ¿qué? Aquí lo tenéis. Aquí tenéis la demostración de que es el evento más grande hasta la fecha. Fijaros en lo que mide, gente. Es una locura. O sea, ocupa el mapa y mucho más fuera del mapa. O sea, ¿cómo vamos a hacer el cálculo de esto? ¡Madre mía! No entiendo nada. Para sacar el tamaño del ovni tenemos que irnos al mapa de Fortnite actual, más o menos, y tenemos que poner un marcador en la punta más lejana, como acabo de hacer, del mapa, e irnos a la otra parte del mapa. Vale, gente, estamos llegando a la parte más lejana, pero como he visto que el barco este está más lejos todavía de la isla, tenemos que ir a él, a ese barco de ahí. Ahora mismo podemos sacar un máximo de 2500 metros. O sea, de lo que es de largo el ovni. Pero claro. Aquí vemos que mide 2580 lo que es la isla. Aún queda todo este tramo de la izquierda y todo este tramo de la derecha. Como no sé cómo sacarlo exactamente, vamos a decir que mide un total de unos 4500 metros, lo que viene a ser el ovni. A lo mejor me estoy tirando aquí un triple, unos 4000, 4500 diría yo, porque me parece una auténtica burrada. Como no me la quiero jugar, he puesto 3800 metros a 4500, a lo mejor incluso es más y no lo sé. Pero bueno, esto quedaría tal que así: 15 metros el cubo, 30 el cohete, 60 en la isla del Kevin, 85 la fundación, 120 el bicho, 180 a 200 metros el oso yogi robot y 3800 a 4500 el maldito ovni. Hoy volvemos a comparar los jefes de evento finales. ¿Será Galactus el jefe de evento más grande? ¿O el próximo será el más grande del universo de Fortnite? Pero antes de empezar con todos los jefes nuevos, tenemos que recordar los antiguos, y para ello tenemos todo lo que estáis viendo por aquí y un poquito más. Básicamente aquí tenemos todos los jefes de eventos que hemos comparado hasta la fecha. El primero estaría el cubo Kevin, el segundo el cohete, el tercero la isla del cubo Kevin, el cuarto es la figura, vale, no me acordaba. La figura que, bueno, no es un evento, pero bueno, Trimix hizo un evento, entonces pues lo metimos como evento. Luego tendremos al monstruo con esta vaina, que sin el edificio de aquí medía 105. Avanzábamos con el oso yogi, que medía entre 180 y 200. Y luego la vaina más tocha del mundo, el ovni. El ovni entre unos 3800 y 4500. Pero no acaba la cosa ahí, porque aparte de todos estos eventos y muchos más que hemos visto, faltan unos cuantos todavía. ¿Cuál, Bertos? El primero que vamos a comparar el tamaño es
es nada más y nada menos que el Rey Helado. Pero para poder sacar un tamaño estimado del Rey Helado, nos tenemos que meter a modo de repetición y sacar una captura de todo el mapa actual. Hubiera estado mejor que hubiera sido el de la fecha del Rey Helado, pero bueno, básicamente así, si me alejo un poquito por aquí, podríamos sacar una captura guapa. A ver, uy, pero no me deja más. Ahora que estamos aquí dentro de la partida, me he tenido que alejar una barbaridad. Para que os hagáis una idea, el final del mapa está más o menos por aquí y estoy literalmente por acá. O sea que se puede decir que estoy muy lejos. Y ahora lo bueno de todo esto es que voy a sacar una captura para medir los tamaños exactos de las vainas. Pero diría que me tengo que levantar un poquito más. O sea, tengo que subir un poquito más todavía. Sacamos la captura. Tenemos captura. Lo bueno de todo esto es que acabo de encontrar un vídeo de un crack que lo tiene en 360 y lo podemos ver exactamente dónde fue. Y para que os hagáis una idea, nosotros estábamos básicamente por allí. Ahora mismo, actualmente estamos básicamente por allí donde está lo que viene a ser la figura de la fundación. Pero aquí estaría lo que viene a ser el Rey Helado, que más o menos el tamaño, bueno, del pequeño es básicamente como una skin normal, que será 1 metro y pico. Y la otra, pues aquí se ve que tampoco es extremadamente grande. Aunque bueno, ahora veremos que, bueno, hace cosas muy extrañas, hace cosas muy guapas. Sin ningún tipo de duda, esta montaña de aquí es donde estaría ahora mismo el Rey Helado. Así que vamos a ver más o menos. He puesto en el mismo ángulo el mapa con el del Rey Helado y más o menos se vería tal que así. El tamaño sería así, aunque claro, lógicamente esto hay que multiplicarlo por 100, 200, 300. Teniendo en cuenta que la figura es así, eran unos 90 metros, el Rey Helado es así, esto puede medir básicamente 90 metros. Pues aquí duplicamos esto, serían unos... Me voy a tirar un triple, pero yo creo que tiene que medir entre unos 1000 o por ahí. Uf. Complicado, complicado. O sea, ¿por qué digo eso? Porque básicamente solo se ve esta parte de aquí. Y esta parte de aquí, si le suman las patas, que las patas pueden llegar a ser así, el medio cuerpo diría que unos 1000 y pico metros, más o menos. Básicamente aquí tendríamos el Rey Helado por el momento, que serían unos 1000... Bueno, a ver si sé escribir, también te digo. Serían unos 1000 metros más o menos, un poquito más yo diría. Así que vamos a comprobar ahora el siguiente. El siguiente gran evento es el de Galactus, pero para ello tenemos que buscar la fuerza de Galactus. A ver qué nos sale por aquí para saber también la fuerza que tiene para poder estimar un tamaño. Galactus posee así habilidades mentales como telepatía y telequinesis, es capaz de comunicarse mentalmente con otros seres a través del universo y tal. Básicamente lo que pone aquí es que un Galactus totalmente potenciado es casi imbatible. Incluso un Galactus hambriento sigue siendo un enemigo al que nadie quiere enfrentarse. Bueno, básicamente que es prácticamente imposible de matar. Dato curioso que realmente pues sirve para comerme un culo. Pero ahora viene lo bueno. Bueno, está un poco mega hiper bugueadísimo debido a lo que es el modo creativo y tal. Pero aquí en el modo creativo hemos encontrado un evento de Galactus, más o menos. Ahí estaría la isla y nosotros estaríamos encima de este dron o esta nave. Y ahí estaría el Galactus. También he encontrado perspectiva en 360 y es básicamente como lo veríamos si estuviéramos aquí. Y para que os hagáis una idea, viene de lo lejos y ya es extremadamente grande. Este va a superar al Omni, pero por muchísimo. De hecho, fijaros, vamos avanzando por aquí y se va viendo cómo es el tamaño de él. O sea, simplemente para que os hagáis una idea de lo grande que debe de ser, estamos viendo hasta la parte del abdomen y no entera. O sea, el abdomen, por aquí abajo estará el ombligo y se ve de esta manera. O sea, imaginaros el tamaño real exacto de este bichote. Creo que Fortnite decidió no meterlo entero porque si no... Esto ya vale bien. Vale, aquí se ven las piernas, ojo, aquí se ven las piernas. Bueno, pero es que es tan grande que es que no ocupa. O sea, es tan grande que hasta en este vídeo ni se ve, tío, para que te hagas una idea de la fumada que es. Vale, aquí se puede apreciar bastante más. Y efectivamente, no está entero. No está entero, pero aquí podemos sacar un frame de todo esto. Para que os hagáis una idea de la diferencia entre uno y otro, es tan fácil como ver las dos imágenes que estamos viendo por aquí. Rey Helado por la derecha, solo la mitad del cuerpo. Galactus por la izquierda, solo la mitad del cuerpo. Tampoco está bien puesto en la imagen, pero es que sin lugar a dudas este evento es el más grande, incluso más que el Omni. Y fíjate que el Omni es enorme. Sé que a lo mejor no tiene mucho que ver, pero me hace bastante ilusión enseñaros en Roblox cómo se ve el evento también. De fondo tenemos a Galactus. Si os fijáis, si se tumbara desde ahí hasta el final de la isla, la ocuparía entera. Y esos son más o menos unos 2000 y pico metros, 2500 metros, no me acuerdo exactamente. ¡Oh!
mi opinión acerca de lo que vemos solo en el evento, desde el abdomen hasta la cabeza, que más o menos es así, yo creo que son unos casi 3000 metros, ¿vale? Unos 3000 metros más o menos, porque el ovni sabemos que sobrepasaba un poquito la isla, así que más o menos, si dijimos que la última vez el ovni era unos 3800, 4000 metros, el largo de toda la isla recordamos que son 2580. El ovni lo pasaba por este lado de aquí y por este lado de aquí, y eso hacía un total de unos 3800, 4000 por ahí. Pero ¿qué pasa ahora mismo con Galactus? Estamos en las mismas. A Galactus solo se le ve la mitad del cuerpo, y si se tumbara encima de la isla serían más o menos unos 3000 por ahí metros, ¿vale? Si solo contamos esa parte sería más grande el ovni, pero si contamos las piernas, que más o menos serían por aquí, así, bueno, se nos va la cabeza. En el caso de que las piernas sean más grandes que los brazos, se nos pira la cabeza porque serían unos 6000 metros más o menos. Yo diría que el tamaño real total de Galactus, hablo del total, serían unos 6000 metros totales. Me gustaría que abajo en los comentarios me dijerais qué pensáis acerca de cada uno de los eventos y el tamaño de cada uno de ellos, porque a lo mejor me estoy tirando un triple muy gordo y no sé sumar, no sé contar. La verdad que las matemáticas no es muy fuerte. Así que aquí tendríamos el dibujito de Galactus, que se podría llamar perfectamente Galactus, porque está bastante raro hecho. Pero bueno, el resultado yo más o menos pondría 6000 metros aprox. Y porque si nos metemos ya en tema películas sería el doble, el triple y muchísimo más. Pero no es cuestión de meterse en esas zonas. Así que de primeros tendríamos al cubo Kevin, de segundos al cohete, tercero la isla Kevin, cuarto la fundación de piedra, quinto tendríamos al monstruo, sexto el robot oso, y luego pasaríamos a un tamaño bastante grande que es el rey helado. Continuaríamos con el ovni, que es una maldita burrada, y por último Galactus. Pero ¿habrá en un futuro un evento mucho mayor que el de Galactus? La verdad, no lo sé. Pero si te gustaría que pasara y que lo comparara, deja 6000 likes y suscríbete al canal ahora mismo.